Segundo bloque de nuestro programa y bueno, mientras grabamos están cayendo unas gotas, está lloviendo, ¿no? Las lluvias volvieron, tuvimos un acumulado de más de 60 milímetros en los últimos 10 días aquí en Venado Tuerto. La cosa cambió, el humor también, pero ¿qué pasó en el subsuelo? Bueno, este bloque está dedicado poquito a eso, a la foto, lo que dejó la sequía y estas primeras lluvias y también a lo que viene. Martín Silva Rossi es especialista en suelos, tiene una formación muy amplia en este sentido y con él hablábamos acerca de este tema. Mira, en realidad no ha habido demasiado cambio de situación. Sí hemos tenido una recuperación parcial de lo que es la condición hídrica del suelo. Veníamos de una sequía muy extrema en la cual sobre todo las condiciones físicas del suelo se habían visto bastante, no deterioradas, sino que se ven resaltados todos los componentes que hacen lo que es la consistencia del suelo. Se estaba viendo los suelos muy duros, muy planchados, con bastantes problemas, sobre todo de compactación en general en muchos lugares, y como para contrarrestar esa situación sí veníamos con el único beneficio, por así decirlo, que pudo haber dejado la sequía es un remanente muy alto de disponibilidad de nitratos en el suelo, lo que está dando una fertilidad nitrogenada muy alta ahora para todo lo que es la siembra de maíz, por lo cual las dosis a aplicar serían bastante bajas en comparación a otros años. En algunas situaciones, aquellos que han podido hacer alguna evaluación en forma temprana, luego de esas pequeñas precipitaciones que hubo en el otoño, pudieron hacer algunas labores con condiciones óptimas hasta lo que fue junio, principios de julio. Luego comenzaron la época de los vientos, el suelo perdió muchísima humedad en muy poco tiempo, en donde las labranzas que se hayan hecho después o los trabajos que se hayan hecho después deben haber tenido bastante poco efecto, pues no se ha trabajado en forma ideal. Y obviamente ya ahora, después de estas últimas precipitaciones, sería bastante tarde. Veníamos, como decíamos, con un déficit muy grande de agua. Se inició generalmente la siembra de trigo con no más de 60 centímetros de humedad. Llegamos antes de las lluvias casi con el perfil prácticamente seco, y estas lluvias han llegado a recuperar, en el mejor de los casos y donde la precipitación fue un poquito de un volumen mayor, habremos recuperado hasta el metro de agua. O sea que todavía estamos con un déficit importante de más de 100 milímetros para tener una disponibilidad ideal para que, digamos, las siembras de maíz uno puede estar tranquilo de una futura sequía o altas temperaturas en lo que sería en enero o fines de diciembre. Otro fenómeno muy importante que vimos en este último año es la voladura de suelos, un fenómeno que con la siembra directa, con el advenimiento de los cultivos de servicio, no lo veíamos más. Bueno, esta temporada se vio y mucho. Martín Silva Rossi esto nos decía. Recordad que, digamos, hubo muy bajos rendimientos, los lotes quedaron prácticamente sin cobertura. En algunas situaciones se hicieron algún tipo de labranzas, el suelo quedó más desnudo, pulverizado, y tuvimos un año muy ventoso, por lo cual sí ha habido muchas voladuras sobre todo de los sectores más bajos, aquellas lagunas donde se habían secado, que vos veías volar sales por muchos lugares. Hacía mucho tiempo, digamos, que no veníamos con tan bajas coberturas, porque, digamos, la falta de cosecha o los muy pocos quintales que se pudieron cosechar tanto de soja como maíz dejaron el suelo con muy baja cobertura. Después tuvimos unas pequeñas precipitaciones en otoño, tuvimos altas temperaturas, no tuvimos demasiado frío, por lo cual la tasa de mineralización fue muy alta. Después los vientos, todo conspiró para que, digamos, las condiciones superficiales del suelo se hayan deteriorado bastante. Y ahora lo podés ver ahora, después de estas lluvias que no han sido de demasiada intensidad, y ves en muchos lotes que los lotes están encharcados por la degradación superficial, y que ya veníamos de varios años con tasas de infiltración muy bajas.
Otro aspecto importante está asociado a la recuperación de la humedad y cómo trabajar justamente en un escenario que no tuvimos en las últimas temporadas, donde el suelo empieza a ser susceptible de algunos inconvenientes, fruto justamente de que empieza a girar nuevamente la rueda de las lluvias. Hay que ver en realidad, no es, digamos, estas precipitaciones no hay que considerar digamos, de que estamos en un año húmedo ni de que la sequía terminó. Porque, como te decía, no hemos recuperado más de 1 metro de humedad del suelo en condiciones de capacidad de campo. Tendríamos que llegar hasta los 2 metros y las napas han bajado mucho. O sea que habría que ver si hacer un replanteo, hay que hacer, obviamente lo ideal es tener evaluaciones de contenidos de agua, de disponibilidad de nitrógeno, para poder aprovechar esa cantidad de nitratos excedente que hay, y no provocar, si el año realmente viene húmedo, no provocar un lavado de ese nitrato hacia las napas con la consiguiente contaminación o a las zonas más bajas, donde se puede acumular en las zonas de las lagunas. Y después sí, llegado el otoño, ver qué es lo que va a pasar. Otra cosa importante es que ahora se está largando la siembra de maíz y terminando la siembra de maíz, lo que no se pudo sembrar temprano, y soja. Y lo estamos haciendo con unas condiciones de muy alta humedad en superficie, por lo cual, y con suelos prácticamente con muy poca vegetación y muy poca cobertura, por lo cual los daños y el amasado que se va a producir sobre esa superficie va a ser muy importante, que va a ser obviamente uno no puede retrasarlo por estas condiciones, pero sí va a tener que plantearlo a ver cómo lo vamos a recuperar a partir después de la cosecha. Por último, consultábamos a Martín Silva Rossi sobre un aspecto subestimado y justamente esta era la pregunta, ¿no? Si se sigue subestimando la problemática del tránsito de la maquinaria agrícola sobre el suelo y sus efectos, básicamente sobre la condición física de, bueno, el principal instrumento que tenemos para producir. Martín Silva Rossi esto decía. Todo el mundo sabe cuáles son las consecuencias, pero es muy difícil evitarlo. Sobre todo por los altos rendimientos, los costos de lo que es las labores, las cosechas y el tiempo, la premura en poder hacer la cosecha, que no da el tiempo para que, digamos, los carros no pueden estar esperando en las esquinas de los lotes. Por lo cual siempre es un efecto negativo, y sobre todo cuando las condiciones de humedad son altas en el suelo, donde se produce un gran amasado y una degradación muy importante. Obviamente, si uno después tiene o puede implementar las prácticas necesarias para revertir esas situaciones, los suelos nuestros han demostrado una capacidad de recuperación muy alta y en poco tiempo. ¿Cuáles serían? Siempre y cuando se apliquen esas prácticas. Y esas prácticas hay que tener la mayor cantidad de cultivo, de cobertura verde, la mayor cantidad del año. Ya no podemos estar en estas condiciones con suelos que produzcan un solo cultivo. Hay que ir al doble cultivo, o de última a un cultivo de servicios o a un verdeo para pastoreo, depende del planteo de cada una de las situaciones. Pero cuando las condiciones de humedad lo permiten, los suelos deberían estar cubiertos con cobertura vegetal la mayor cantidad de periodo del año. Hacemos la última pausa en nuestro programa, ya sigue Tranquera Abierta.